Si un hombre dedica su vida a las buenas obras y al bienestar de otros, morirá sin agradecimiento ni recuerdo. Si ejercita su genio en llevar la miseria y la muerte a miles de millones, su nombre resonará a través de los milenios durante 100 generaciones. La infamia siempre es preferible a la ignominia, Fabius Vilis. Hoy hablaremos de uno de los personajes más emblemáticos de todo Warhammer 40.000, uno de los genetistas más reconocidos y temidos de toda la galaxia, un nombre que incluso entre traidores, herejes y monstruos se pronuncia con respeto. El increíble, el fascinante, Fabius Vile, o como lo llaman sus propias creaciones, Pater Mutatis, el padre de las mutaciones. Pero hoy no hablaremos solo de sus aberraciones ni de sus monstruosos experimentos. Hoy hablaremos de su historia, de sus orígenes, y de la caída de uno de los genetistas más brillantes que haya conocido la humanidad. Porque Fabius Vile no se ve a sí mismo como un hechicero. No cree en el ocultismo. No cree en los dioses del caos. Y mucho menos cree en la divinidad del emperador. Para él, todos ellos, dioses, imperios y profetas, no son más que obstáculos para el verdadero avance de la humanidad. Fabius Vile se considera algo muy distinto. Un hombre de progreso. Un científico dispuesto a romper cualquier límite para comprender los secretos de la vida. Un innovador que cree que la carne puede perfeccionarse, que la humanidad puede evolucionar, y que incluso las creaciones del propio emperador pueden ser superadas. Y por esa visión, por esa obsesión con el progreso, Fabius Vile terminó convirtiéndose en algo que ni el imperio ni el caos pueden controlar. Así que escuchen bien, reclutas, porque hoy hablaremos de Fabius Vile, aquí su comisario de confianza. Y comienza el informe. Antes de continuar, hay algo importante que debo aclarar. En el caso de Fabius Vile existe muchísima información contradictoria. Algunos relatos hablan de su infancia, otros de sus primeros años antes de la Legión, pero la mayoría de esos datos provienen de fuentes poco fiables, rumores o registros incompletos. Por esa razón, no entraré demasiado en esos detalles. No porque no existan versiones sobre ello, sino porque muchas de ellas no están confirmadas dentro del lore oficial o se contradicen entre sí. Para mantener este informe lo más fiel posible, me centraré principalmente en los hechos que sí están mejor documentados, especialmente desde su etapa dentro de los hijos del emperador y los eventos que marcaron su historia. Dicho eso, si alguno de ustedes conoce información adicional o quiere aportar algo más al tema, pueden dejarlo en los comentarios. Fabius Vile fue, en otro tiempo, un apotecario de la Legión de los Hijos del Emperador, una de las más orgullosas y perfeccionistas entre todas las legiones astartes. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda por alcanzar la perfección física de sus hermanos, terminaría arrastrándolo a uno de los caminos más oscuros y retorcidos de toda la galaxia. Se sabe que Fabius ya formaba parte de la Legión mucho antes de que ésta encontrara a su primarca, Fulgrim. Durante aquella época temprana, la Legión atravesaba una grave crisis. Una terrible enfermedad genética, conocida simplemente como la plaga, había devastado casi por completo su semilla genética, destruyendo la mayor parte del material necesario para crear nuevos astartes. Las pérdidas fueron catastróficas. Tan pocos restos de semilla genética sobrevivieron que, para reconstruir las filas de la Legión, los apotecarios se vieron obligados a utilizar todo el material disponible, sin poder saber con certeza si estaba contaminado o no por aquella misteriosa enfermedad. Aquella decisión desesperada tuvo consecuencias. Muchos de los nuevos guerreros nacían con fallos genéticos, y en demasiadas ocasiones las glándulas progeroides de los marines caídos no podían recuperarse adecuadamente. Esto ponía en peligro el futuro mismo de la Legión, pues sin esas glándulas era imposible continuar el ciclo de creación de nuevos astartes. Ante esta crisis, se encargó a los apotecarios encontrar una solución. Fue en medio de aquellos experimentos, con el paso del tiempo, Fabius logró desarrollar un método para detectar quién estaba infectado por la plaga genética de la Legión, y quién no. Gracias a sus conocimientos médicos y genéticos, pudo analizar la semilla genética de los astartes y determinar qué guerreros estaban condenados por aquella corrupción que amenazaba con destruir a los hijos del emperador. Pero fue entonces cuando descubrió una verdad terrible. Él mismo estaba infectado. En aquella época, la Legión llevaba a cabo purgas constantes para eliminar a los guerreros contaminados por la enfermedad, ya que el riesgo de contagio y degeneración genética era demasiado alto. Ser identificado como infectado significaba una sola cosa: la muerte. Para sobrevivir, Fabius tomó una decisión desesperada. Manipuló los registros y cambió su propia muestra genética por la de otro, ocultando así su condición ante los controles de la Legión.
De esta manera logró evitar la purga. Pero aquella decisión también marcó el comienzo de su obsesión. Porque desde ese momento, Fabius Bile comprendió que la enfermedad estaba dentro de él, y que si quería sobrevivir, tendría que encontrar una forma de derrotarla. O reescribir la carne humana para siempre. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, la cura nunca llegó. Ni siquiera cuando la Legión encontró finalmente a su primarca Fulgrim en el mundo de Chemos, la situación pudo solucionarse. La sangre del primarca, cuya genética pura podría haber sido la respuesta que Fabius buscaba, tampoco logró salvarlo de su enfermedad. Con el paso del tiempo, la desesperación comenzó a consumirlo. Convencido de que los métodos convencionales no eran suficientes, Fabius empezó a explorar caminos cada vez más peligrosos y prohibidos. En ese proceso, su destino terminó entrelazándose con el del resto de su legión, que poco a poco comenzaba a caer bajo la influencia del caos. Para muchos de los hijos del emperador, la corrupción llegó en forma de promesas de placer, perfección y sensaciones extremas ofrecidas por Slaanesh. Pero Fabius Bile era diferente. A diferencia de la mayoría de sus hermanos, nunca se sintió atraído por esas promesas de exceso y perfección sensorial. Lo que realmente le interesaba no era el placer ni la devoción al príncipe del exceso. Lo que Fabius deseaba era comprender el secreto de la creación de los Astartes. Su mente permanecía fija en un único objetivo: descifrar los misterios de la biotecnología que había permitido al emperador crear a los marines espaciales, y, si era posible, superar incluso esa obra. Así, mientras su legión descendía cada vez más en la locura y la depravación, Fabius Bile continuó su propio camino, uno marcado no por la adoración al caos, sino por una obsesión fría y científica. Una obsesión que, con el tiempo, lo convertiría en algo mucho más peligroso que un simple seguidor de los poderes ruinosos. Se convertiría en el chirurgión del caos, el maestro de la manipulación genética, y el arquitecto de horrores que ni siquiera el imperio podría haber imaginado. Increíble, ¿no? Este ha sido un análisis fascinante y un informe bastante completo. Pero este video aún no ha terminado, al menos por ahora. Me gustaría que este canal alcance los 1000 suscriptores, y si este video llega a 500 likes, traeré la segunda parte. Confío en ustedes, mi regimiento. Se despide su comisario de confianza. Hasta la próxima.